¿Se ve mi pantalla? Sí. Ok. No sé, ¿se ve oscuro? Sí. Ahí está. ¿Ya está? Ya está. Ok, pues antes que nada, pues quiero empezar a comentar de que los siguientes temas que vamos a ver van a ser la segunda parte de oncología, que abarca masas óseas, masas abdominales y retinoblastoma. Va a tener desde un enfoque, pues como médicos generales, no vamos a tocar tantos temas como que de especialidad o ser tan específicos, con el fin de poder distinguir que tenemos un hallazgo ya sea benigno o maligno y saber en qué momento referirlo o con quién referirlo. Pues ya empezamos con las masas óseas. Estas se pueden clasificar de acuerdo si son benignas o malignas. A grandes rasgos, pues los miembros del grupo benigno pueden estar los osteocondromas, los osteomas osteoides, también puede estar el encondroma, la displasia fibrosa y los fibromas y el quiste óseo múltiple. Por parte de los tumores óseos malignos, los principales, en primer lugar se encuentra el osteosarcoma y en segundo lugar el sarcoma de Ewing. Estos pues van a tener más o menos como que mayor predominancia a nivel de la adolescencia. Y pues, por ejemplo, en el caso del osteosarcoma, pues se va a ver una formación de hueso inmaduro. A cambio, en el sarcoma de Ewing igual tiene que ver con... es una neoplasia de las células, células grandes, algo así, si no me equivoco. Por ejemplo, el osteosarcoma, pues va a estar relacionado a una enfermedad congénita, a diferencia del sarcoma de Ewing, que no encuentra asociación con síndromes o no es de factor hereditario. Sin embargo, ejemplo, estos dos tumores pues van a compartir clínica, va a empezar dolor en la zona de región del hueso donde está afectada, además pueden presentar después inflamación, tumefacción, limitación de la función, entre otras. El osteosarcoma pues va a tener predilección por los huesos largos, entre estos puede estar el fémur, la tibia o el húmero. En cambio, el sarcoma de Ewing, pues ese pues puede afectar tanto los huesos de las extremidades como de los huesos que se encuentran en el esqueleto axial. Así igual, pues al afectar el huesos del esqueleto axial, pues puede tener otros síntomas asociados, como puede ser, si se encuentra a nivel paravertebral, datos de compresión medular, si se encuentra a nivel pélvico, pues puede dar datos de disuria, otras complicaciones urinarias. Sin embargo, pues en ambos, para tener el diagnóstico de certeza, se puede realizar la biopsia. Y ahorita pues vamos a ver como un pequeño algoritmo de cómo podríamos abordar en quiénes sospechar y cómo debemos tratar a esas personas que acuden a la consulta, a esos pacientes que acuden por dolor o por la presencia de una masa, o sea, cómo se pueden ver en la imagen. Primero lo que debemos hacer es preguntarnos si el dolor despierta al niño durante las noches o si este dolor, a pesar de que está descansando, le sigue doliendo. También hay que tener en cuenta si el dolor le duele de un solo lado o le duele de los dos lados. También hay que preguntar si tuvo antecedente de alguna fractura que no se deba a algún traumatismo o por alguna cinemática, o si tuvo una fractura en algún sitio pues que sea poco común. También hay que considerar otros factores de riesgo, como los síndromes genéticos, el retinoblastoma, si sus padres pues padeció de retinoblastoma cuando estuvo más chico. También hay que considerar la velocidad de crecimiento acelerado. Ya después de esto, después de una adecuada anamnesis y exploración, pues nuestro siguiente paso es pedir una radiografía, tanto de AP como lateral, y pues como había dicho la doctora, pues usualmente se piden comparativas para ver con la otra extremidad que no está afectada. Si tenemos un hallazgo normal en la radiografía, pues ya buscamos otras causas. Sin embargo, si tenemos un hallazgo anormal, hay que identificar si es benigno o si es maligno. Y esto pues con la final de considerar si vamos a mandar al paciente a referirlo a oncología u ortopedia. Ahora, las características pues que nosotros tenemos que tener en cuenta, o sea, que como nosotros que debemos aprender a identificar en las radiografías para saber si es algo benigno o si es maligno,
pues por ejemplo, en las características benignas en el lado derecho, pues se va a encontrar más o menos, la lesión va a estar bien definida, con bordes pues bien delimitados, la zona de transición que se refiere a si se puede diferenciar entre dónde está el hueso normal y dónde empieza la lesión, o sea, dónde empieza el tumor. También pues va a tener un reborde escleroso que, bueno, donde se ve en la imagen derecha como un circulito y esos bordecitos como que más blanquecitos, eso se llama el reborde escleroso. Y que eso se refiere a que el hueso pues tiene tiempo para estar creando hueso nuevo. También puede haber una insuflación de la cortical, pero no es necesario que haya una destrucción o una rotura de la cortical. También, pues aquí se puede ver que no hay una invasión. También es característico que no hay invasión de tejidos o partes blandas. Ahora, en las características de malignidad, pues se encuentra que la lesión, pues aquí como podemos ver en la imagen, pues está mal definida, los bordes no están bien delimitados, lo que llamamos como en reacción perióstica, pues va a estar de manera expansiva. También va a haber la zona de transición, o sea, recordando que poder diferenciar entre dónde está el tumor y dónde está el hueso sano, pues esta zona de transición va a estar bastante amplia. También pues ya va a haber destrucción de la cortical, y también va a haber intensa invasión a tejidos blandos. Doctora, ¿quiere agregar algo más? No, ¿Hasta acá? está bien, continúa. Ahora, hay, por decirlo así, como 3 patrones que nosotros debemos tener en cuenta en la radiografía para poder distinguir si tenemos un hallazgo benigno o tenemos un hallazgo maligno. Tenemos el patrón de la densidad de la lesión, el patrón de destrucción y también el patrón de reparación perióstica, o reacción perióstica, perdón. Entre la densidad de la lesión, pues podemos tener hallazgos, o sea, por eso decir, reacciones líticas, que estas reacciones líticas nos van a indicar destrucción de destrucción ósea. Entonces van a encontrarse radiolúcidos, o sea, menos densos o de color negro. Que eso pues va a ser, como se ve en la imagen de los sarcomas de Ewing, que se ven más como una bolita oscura donde está el hueso. También vamos a tener las reacciones blásticas que se refieren a formación de hueso. Se van a ver de color más blanco, más radiopacas, más densas, que igual se puede encontrar por ejemplo, en la imagen de acá de los condrosarcomas, esos puntitos blancos que están donde está en el húmero. También pues puede haber reacciones mixtas, donde involucran tanto reacciones blásticas como reacciones líticas. Por ejemplo, en la imagen se puede ver los puntitos blancos como combinación con zonas radiolúcidas. Luego tenemos el patrón de destrucción ósea, que aquí son 3 patrones: el patrón geográfico, el patrón apolillado, también llamado patrón moteado, y también tenemos el patrón permeable o permeativo. Estos, pues para que sea fácilmente recordarles, es más o menos en la cantidad de las lesiones que vamos a encontrar, cantidad de lesiones líticas que podemos encontrar. Si es una, son, por decir, varias, o si son muchísimas, que esas que son muchas pueden llegar a confluir. Entonces el patrón geográfico, como se puede ver en las imágenes, pues va a ser una única lesión lítica que está bastante bien definida. Van a encontrarse sus bordes escleróticos alrededor de, por decirlo, de la lesión. Y pues esto, pues ya si encontramos esto, podemos pensar en un hallazgo más benigno, como se ven en esas imágenes de un quiste óseo simple. Luego tenemos otras imágenes, otros ejemplos en la parte de arriba, donde vemos un patrón geográfico en un fibroma no especificante, y también tenemos otro ejemplo de un tumor de células gigantes, que igual es un hallazgo benigno, pero solo que a diferencia de la imagen de la izquierda, pues este patrón va a estar mucho más grande, es una única lesión más grande. Luego tenemos el patrón apolillado, o también llamado moteado, que como ya mencioné, pues van a ser múltiples lesiones líticas, que tampoco no van a estar bien definidas, y esto nos va a orientar hacia algo maligno, por así decirlo. Esto se puede encontrar ya en los sarcomas de Ewing, en mielomas, en osteomielitis.
Tengo aquí sobre osteomielitis porque es lo de la imagen, pero más adelante les voy a mencionar que hay que tener mucho cuidado a la hora de estar observando las radiografías. Si vamos a, o sea, no podemos decir así, o sea, decir a ciencia cierta que es algo benigno, igual hay que considerar otros antecedentes para decir que puede orientarnos a algo como una osteomielitis. Correcto. También tenemos el patrón permeable o permeativo, que aquí, como ya mencioné, pues son muchas lesiones, pero son tan pequeñitas, que son reacciones líticas pequeñitas, que pues al final pues van a terminar confluyendo, ¿no? Van a tener una mala definición y pues esto igual ya sugiere a mayor agresividad, sí. Pues se pueden ver en la imagen del sarcoma de Ewing, donde se ven chiquititas, como que varias, hay unas que confluyen y otras que no, pero pues se abarca gran cantidad del hueso. Y por último tenemos el patrón de reparación o reacción perióstica, que en sí la reacción perióstica se refiere a la formación de hueso nuevo en respuesta a una lesión o a algún estímulo que se da sobre el perioso que está encontrado alrededor del hueso. Esto pues va a estar principalmente determinado por la velocidad con la que crece el hueso. Entonces, si es de crecimiento lento, pues, por ejemplo, uno puede orientar hacia algo más benigno. A cambio, si es un crecimiento más veloz, pues hacia algo más maligno. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, pues podemos ver el hueso, por ejemplo, en el fémur, que hay como cierto engrosamiento del periósteo, igual en la otra imagen, como que está más abultado, más engrosado. Este se llama el patrón sólido, que aquí pues se va a dar en los procesos de crecimiento lento, donde el perioso va a tener tiempo suficiente como para responder a este proceso. Entonces pues va a formar hueso perióstico sólido, que o sea, de manera característica va a ser un crecimiento ininterrumpido a lo largo del margen del hueso. Que también puede ser una inflamación del periosto, nada más. Sí. Si se ocasionas un trauma, un golpe, y tiene dolor y se toma la placa y se puede observar, o sea, bueno, no inmediatamente, ¿no? O sea, días después. O sea, a veces alguien que ha tenido un traumatismo, que no le ha hecho caso en ese momento y que tenga dolor y que persista y al cabo de una semana, al ver que persiste el dolor, se toma una placa y se puede ver de esas que tienes aquí a un lado entre benigno y maligno. Primero es sólida y se ve que es como que hay un incremento o sea, no se habían definido el borde el borde perióstico, pero es completamente liso. ¿Lo ven? Eso dice sólido. Como que está engrosado, se va a ver el hueso como que está engrosado, pero el borde va a estar bien definido. El borde del hueso está bien definido y eso podría corresponder a un traumatismo también, que hay una reacción periosa, no llegó a fracturar, pero sí lesionó el perioso como para provocar inflamación y está reparándose. Una pregunta, ¿se ve si hago el zoom? Sí se ve. Ah, ok. Sí se ve. Ok, voy a pasar al siguiente, donde está el patrón de cebolla, que esto se va a dar cuando la lesión va a crecer de manera más rápida, pero en forma de brotes alternativos y de manera irregular. Entonces el periodo en esta circunstancia va a tener tiempo para extender una cáscara o una capa delgada de hueso nuevo antes de que la lesión tenga un nuevo brote de crecimiento. Entonces se va a producir un patrón con varias capas concéntricas. Por ejemplo, en está aquí marcada lo de la capa de cebolla, pero creo que se nota más en la imagen de la derecha, aquí. Sí, lo que pasa es que en la primera, en la que tienes a la izquierda, solo se ven 2 capas y en la otra ya tiene más capas. Sí. Pero desde que haya 2 capas ya se considera capa de cebolla. Y como podemos ver aquí, pues es una imagen que es parte del sarcoma de Ewing, que ya sabemos que es algo maligno. Luego tenemos los patrones de cepillo, rayos de sol o sol naciente,
que en estos pues la lesión va a crecer de manera rápida pero de manera firme. Entonces el periósteo no va a tener tiempo suficiente como para extender una capa o una cáscara de hueso nuevo. Entonces vamos a obtener un patrón bastante diferente. En esos casos, pues las fibras que salen del periósteo van a salir de manera del hueso hacia afuera, de manera perpendicular. Y es lo que podemos ver como si fueran pelitos que salen del hueso. Esas siempre son malignas, todas. Exacto. Y esto pues ya son imágenes de un osteosarcoma. Y por último tenemos el patrón de triángulo de Codman, que pues está mal dicho que dicen que es un triángulo, pero no es realmente un triángulo. Aquí se va a dar cuando la lesión crece demasiado rápido y se osifican los bordes del periósteo que se han levantado. Entonces este pedazo de periósteo que se levantó, pues se osifica y en la radiografía se va a ver como que forma un ángulo pequeño con la superficie del hueso, pero por lo mismo no es como un triángulo como tal. Y aquí es donde están las flechitas, donde las marcan. Y pues ahí se ve el pedazo de periósteo que se levantó. Y pues aquí eso ya igual indica malignidad, como en la imagen de un sarcoma de Ewing o un osteosarcoma. Y por último tenemos acá que, como ya había mencionado, pues hay que tener en cuenta, si vemos una radiografía, uno de los diagnósticos diferenciales pues más difíciles entre malignidad es con la osteomielitis, porque igual pues puede presentar reacciones periósticas en capa de cebolla. También puedo encontrar, como ven en la imagen la A, que tiene una presencia de una lesión lítica. O sea, recordando lítica, que es que se vea de color radiolúcido oscuro. Entonces, pues no es solo esto, no es solo que tener en cuenta lo de la radiografía, igual hay que tener en cuenta los antecedentes del paciente, de acuerdo a las características del síntoma con los que se nos presenta, si tiene fiebre, también si tuvo un antecedente de algún foco, un foco infeccioso, si presentó sepsis. Y pues esta parte es hasta todo de masa ósea, doctora. No sé si quiere agregar algo más. Y nada más quiero recalcar, entonces cuando observamos, deja ya esta figura, sí, porque okay, cualquiera sirve, pero tienes esa ya puesta. Entonces vamos a fijar en la densidad de la lesión, o sea, si es radiolúcida o radiopaca, y si es más radiopaca que el hueso. O sea, vemos la densidad de la lesión en relación al hueso que está sano. O sea, la lesión, si vemos más oscuro, pues estamos ante una lesión lítica, y si está más oscura que el hueso, estamos ante una lesión blástica, o podemos ver los patrones mixtos. Cuando tenemos una lesión lítica y es única, una lesión lítica, nos orientamos más a que el proceso es algo benigno, que sería un quiste. Después de verlas y las blásticas, pues obviamente nos orientamos más a que es algo maligno. Después vemos el número de lesiones que tiene, o sea, el patrón de destrucción, ese número está asociado con el número de lesiones que vemos. Si es una lesión lítica y es única, entonces sospechamos más que se trata de algo benigno, y si los bordes están bien definidos de la lesión, pues nos vamos hacia la parte benigna. Y cuando vemos el patrón de que son muchas lesiones y que hay algunas radiodensas o radiolúcidas, nos orientamos a que es algo patológico. Y si son más pequeñas, entonces es cuando viene, las más pequeñas, que son las características de la osteomielitis, es cuando viene la duda, porque pudiera ser, porque el tumor no ha crecido lo suficiente como para hacer rayos de cebolla, para hacer el sol naciente, para afectar el periósteo, pero ya está el tumor allá. Porque cuando ya afecta, cuando nos vamos a la tercera parte, que es el patrón de reparación del periósteo, cuando ya el tumor ya alcanzó el periósteo y ya se inició esa reparación, entonces no tenemos ninguna duda de que ese es un tumor maligno y que la osteomielitis no está, pero en los primeros
estadios de ese tumor, es cuando el diagnóstico diferencial es un reto con el de osteomielitis, porque aunque la hoja de cebolla queda así como intermedio, podría estar en la parte maligna, pero también podría ser de esta parte de osteomielitis. Digo, que osteomielitis no va a ser muchas. En esta imagen yo tengo dudas si es patrón de cebolla. Y en esta imagen, en la B, yo creo que tienes el hueso atrás. Aquí, bueno, aquí en el texto menciona donde están las puntas de flechas, es donde se encuentra el patrón de en Sí, capas. sí, Es cierto. acá. Sí, cierto. Sí, o sea, aquí tienes esa debe ser de codo y tienes el radio y el cúbito. Aquí sí, cierto. Esta es una imagen de cebolla, hueso. Es que cuando la vi la primera vez pensé que estaba al revés, ¿no? Que ahora tenías el radio Sí, y el sí. cúbito. Entonces sí, es una capa de cebolla, pero con la vena es única. Mientras más capas tiene, entonces se sospecha más que sea algo maligno. De todas maneras, ante la duda diagnóstica, el cuadro clínico puede ayudar y ante la duda diagnóstica, entonces se ha indicado hacer una biopsia para Doctora, descartar. Sí, aquí una pregunta. Cuando encontramos esos hallazgos, ¿se refiere primero al oncólogo o al ortopedista? yo diría cualquiera de las dos lo puede ver. Yo la recomendaría al oncólogo, porque el oncólogo, ortopedistas pediatras, hay pocos. Tendría que ser un ortopedista pediátrico, porque el oncólogo le va a dar más rapidez al diagnóstico, creo yo, ¿no? A lo no estoy aquí diciendo a lo que no, pero cualquiera de los dos lo puede ver y finalmente quien va a dar el tratamiento de la lesión es el oncólogo. El oncólogo pediatra va a manejar, en caso que fuera un tumor, va a manejar el tumor. Ok, doctora, gracias. Lo que tenga más rápido para derivar. Incluso si fuera una osteomielitis, siempre queda la duda de si realmente es. O sea, la conducta en el caso que se sospeche una osteomielitis es dar tratamiento y verificar si es una osteomielitis y dan antibióticos y esos son apropiados, el dolor debe disminuir en aproximadamente 3 o 4 días, cuando menos que se observe algo de mejoría. En caso que es tumor, la mejoría es negativa, pero estamos perdiendo un poco de tiempo, ¿no? Si no nos queda de otra, tenemos que observarlo. Por ejemplo, si fuera en campo y no pudiera moverse, no pudiera moverse con facilidad a la ciudad o algo, y se sospecha que tiene una osteomielitis, se puede intentar dar tratamiento o sea, dar antibióticos, esperar una semana y ver la evolución de lo que tiene, pero de todas maneras hay que tomar radiografías a los 15 días aproximadamente para ver alguna diferencia, porque no, los cambios radiográficos no van a la par con los cambios clínicos. Y después de 2 semanas pedir radiografía, si no se ve ninguna mejoría, derivarlo inmediatamente. Si se sospecha o ya tiene signos radiológicos claros que es un tumor, la derivación es inmediata al centro que tenga más cerca y hacerle consciente a los padres que estos tumores pues son de crecimiento rápido, tienen mal pronóstico. Mientras más se tarda en hacer el diagnóstico, más mal pronóstico tiene. Y que pues insistir en la atención es vital para el niño o la niña. Sí, sí, doctora. Voy a pasar ahorita a la otra parte que ya retinoblastoma. Disculpe, doctora, tengo una pregunta rapidita. Entonces, ¿las lesiones líticas son sugerentes de benignidad? Si están solas, sí. Si son solas y tienen bordes bien definidos, sí. Ya ves que en el patrón mixto tenemos las dos. Cuando tenemos las dos, sospechamos que fuera algo maligno o que fuera a ver, si la regresas. Sí, ahí está. Ajá, Ósea, porque, pues, por ejemplo, el sarcoma de Ewing no es maligno. ajá, El de, pero estás viendo que el borde no está bien definido, ¿lo mm, ves? sí, Ah, ah, no está bien definido el borde. ok. En cambio, pon la anterior, donde tienes pon la Ah, anterior.
no, esta, sí, sí, o esta, aquí tiene bien definido el borde. Fibroma nosificante es una lesión única y tiene, ves la orillita donde está la flecha, se ves la reacción, el perioso está bien y por dentro tienes la lesión lítica que se ve, tiene un borde bien formado. Igual acá, esta de células gigantes benigno, esta haría dudar porque si ven el periósteo en la parte que se une aquí con esa debe ser en fémur arriba y aquí tibia y peroné, debe ser rodilla. Tibia y peroné, ven que la otra es esta. Ajá. Si ven el periósteo, como que se ve como desgastado, ya no se ve completo. Podría ser la imagen, la forma en que está la imagen no se lograra ver. Esta sí causaría duda de que si la lesión es maligna o benigna. Gracias, doctora. Ese tumor debe estar gigante. Yo creo que ese tumor sería como de las fotos que pusiste al principio, ¿no? Tremenda bola ya. Probablemente. Sí. Y cuando es maligno, generalmente no crecen así tan grande, porque el tamaño, pues, regresa a la primera. ¿Aquí? No, donde tienes a un niño allá con sus, esta, por ejemplo, cuando dices osteosarcoma, pues debe ser un niño abandonado, ¿no? Porque eso duele mucho. Para que llegue a este tamaño, se necesita, eh, o sea, ese niño ha sufrido un montón, aunque son de crecimiento rápido, pero cuando veo estas fotos, hablo de descuido de los padres o falta de oportunidad o de entender. A veces la gente no entiende que esto puede ser malo, los empiezan a sobar, les dan tratamiento y cuando ya ven que nada de lo que le dieron funcionó y es de ese tamaño, llegan al hospital. Pero yo diría que esto, sin mucho dolor, sería algo de células gigantes, como la foto que mostraste, como la radiografía que mostramos hace un rato, que se ve grande. O sea, a veces en los libros son los casos impresionantes, pero ese está impresionante. Les va a pasar que cuando vean un niño, cuando está totalmente, se lo llevan y ya el diagnóstico ya lo traen en la frente, o sea, porque ya es muy obvio lo que tiene, ya ni siquiera hay algún reto diagnóstico. Además, yo siento así como impotencia, coraje, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué los dejaron tanto tiempo? Porque lo llevan tan tarde. Pero pues, así está en medicina las cosas. ¿Alguna duda más? Continuamos entonces. Ok, bueno, ya vamos a empezar ahora a los retinoblastomas, que son tumores óseos a nivel intraocular, que estos son conocidos como pues un proceso maligno intraocular primario más frecuente en la infancia, que ocupan alrededor del 4% de todos los tumores que se presentan a esta edad. Pues va a estar asociado principalmente a una mutación en el gen del RB1, de factor principalmente pues hereditario, de patrón autosómico dominante, pues para recordar con que haya una copia del ADN mutada, pues es cuando vamos a tener a estos pacientes con esta patología. También pues se puede ver una mutación esporádica. Pues va a caracterizar por la presencia de masas nodulares de células cancerígenas en la zona posterior de la retina, como se puede ver en la imagen. Donde está el amarillo es la retina y lo como más como naranjita, rojito es la coroides. En la imagen de abajo, que pues debajo de la retina pues, se va a encontrar esa masa de células cancerosas. Estos tumores pues pueden llegar a causar metástasis y suelen hacerlo hacia el sistema neurocentral, al cráneo, huesos que se encuentran de manera distal y también a ganglios linfáticos. Tienen una incidencia anual de 1 en 20.000 nacimientos. Se suele diagnosticar alrededor del año de edad
y pues alrededor del 80% ya está diagnosticado antes de los 5 años. También se puede presentar de manera unilateral, que suele ser de mejor pronóstico, o también de forma bilateral, que pues, representa del 15 al 30% y pues ya tienen peor pronóstico. Y suele presentarse con mayor relación en los hombres que en las mujeres. Aquí, como muestra la GPC, bueno, aquí detalla algo interesante, que por ejemplo, los pacientes con la forma bilateral de la enfermedad van a tener mayor riesgo de desarrollar otros tumores malignos, y si cuando estén grandes llegan a tener hijos, el producto de ese embarazo va a tener un riesgo de alrededor del 50% de también desarrollar la enfermedad, a diferencia de los que solo tienen el patrón unilateral. Que hay que recordar que los unilaterales pues es la mayoría, ¿no? Entre los síntomas pues, más frecuentes son la leucocoria, y también puede haber el estrabismo, con o sin leucocoria. Estos pacientes, si se van a tratar a tiempo, pues tienen una supervivencia pues, mayor al 95%. Entre las manifestaciones clínicas, pues se va a encontrar principalmente, como ya mencioné, la leucocoria, ya sea de manera unilateral o bilateral, que aparece en el 90% de los casos. También vamos a tener un paciente con estrabismo, ya recordando, pues, es la pérdida del paralelismo de la mirada de los ojos, y pues va a aparecer en el 35%. Entre otras manifestaciones, pues el paciente puede tener pérdida de la voz visual, una pupila fija, ifema, que se refiere a la presencia de sangre en la cámara anterior del ojo. También pues puede tener heterocromía o pseudohipopión. Recuerda que el pseudohipopión es la presencia de, si no me equivoco, de leucocitos y fibrina en la cámara anterior del ojo. También pues puede haber una información orbitaria, proptosis. Y otros hallazgos de manifestaciones clínicas poco usuales, pues sería como una retinitis, una uveitis, una endoftalmia. Y pues aquí en las imágenes de la derecha, pues vemos un niño con una leucocoria, recordada que es la pupila blanca, y también abajo cómo se vería sus ojos si presenta estrabismo. No sé, doctora, ¿quiere agregar algo más en esta parte? No, está bien, continúa. Y pues aquí tenemos un abordaje, por así decirlo, de cómo vamos a tratar a los pacientes. Porque, bueno, al menos mencionaban de que esta exploración a nivel ocular, pues debe hacerse de manera pues rutinaria, pues en las exploraciones pediátricas. Por ejemplo, hay que considerar que, o sea, la frecuencia sería, si es un niño con factores de riesgo, es decir, que si sus padres lo llevaron a padecer, pues hay que hacerlo cada mes. Pero si no tiene factores de riesgo, pues mínimos que se debe hacer 2 veces al año, o sea, es decir, cada 6 meses. Entonces, cuando estamos en esta exploración, pues se va a realizar este tamizaje en las consultas. Lo que vamos a obtener los hallazgos que vamos a obtener que nos pueden llegar a orientar a que ese niño tenga un retinoblastoma, pues a la hora de hacer el test de Bronker o el del reflejo rojo, pues vamos a tener una respuesta que no va a haber reflejo rojo. También pues vamos a encontrar, vemos al niño y pues vemos que tiene la pupila blanca, o también pues si tiene estrabismo que va a persistir. Bueno, aquí tengo una doctora, porque en un diagrama vi que decía mayor a 6 meses, y en este que está en este diapositiva decía menor a 6 meses. ¿Qué es El menor? estrabismo. Es mayor a 6 meses. El estrabismo, supuestamente no nacen con estrabismo, se instala el estrabismo. O sea, cuando alguien nace con estrabismo y pues le revisan los ojos, no se descarta que tenga lesión, porque puede detectarse también desde el nacimiento. Entonces se considera que tiene un estrabismo primario, por así decirlo, no tiene nada que ver con la retina. Pero el niño con retinoblastoma, conforme va creciendo el tumor, provoca el estrabismo. Y aquí se presenta ¿qué dice? Desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, aumenta más la edad donde se replica la retina. Creo que Pero sí, dime. es que mi pregunta era, dice acá en el algoritmo que el estrabismo persiste menos de 6 meses, y en otro lado había leído que dice más de 6 meses. Entonces esa era mi duda, ¿es más o menos de 6 meses?
para, para retinoblastoma o el estrabismo en general. Para retinoblastoma. Para retinoblastoma no hay un tiempo. Un niño que nace, que veía bien y que de repente presenta estrabismo, ya es indicativo de valoración de oftalmo. Okay. No sé si eso contesta tu pregunta. Si No, un no, paciente ajá. si un paciente nace con estrabismo, también debe tener una valoración de oftalmo para descartar alguna lesión que pudiera ser susceptible de manejo. Si no tiene estrabismo, el niño nace bien y de repente se instala un estrabismo, es indicación de revisión por oftalmo. Porque si no hay un tiempo Definido para decir definido, estrabismo. exactamente, pero todos los estrabismos instalados deben ser de revisión de oftalmo a cualquier edad que fuera. Sí, bueno, y aquí como dice el algoritmo, pues si encontramos una ausencia de reflejo rojo, la leucocoria o el estrabismo, pues ya es directo mandarlo al oftalmólogo. Y aquí que pues cabe que destacar que, por ejemplo, en la leucocoria hay que tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, es de manera bilateral, como una catarata congénita o la retinopatía del prematuro, también pues en el cáncer de ojo. Con respecto al tamizaje, pues si se realiza, puede ser curable, o sea, el 95% puede ser curable, pero va a depender mucho del momento en el que se realice el tamizaje, es decir, si realiza a tiempo, pues se puede curar. Si realiza, pues, justo a tiempo, pues se puede retirar el ojo. Y si se hace de manera ya más retardada, pues el niño va a tener mayores riesgos de desarrollar cáncer en la vida. Y pues para recordar, pues bilateral, peor pronóstico, y unilateral, pues mejor pronóstico. O sea, si ya se detecta tardemente, aunque retiren el ojo, ya tiene metástasis. Pues el pronóstico es muy malo. O sea, va a fallecer dependiendo de dónde estén las metástasis, cuántas sean, y la respuesta a la quimio o a la radio o al manejo que se le vaya a poner. Pero ya cuando ya tiene metástasis, pues de todas maneras quitan el ojo, quitan el primario, pero lo que queda ya hace muy mal pronóstico. Cuando si hubiera detectado a tiempo, pues es curable. Bueno, el 95%, ¿no? En medicina nunca hablamos Sí. por eso la palabra generalmente a cada rato la uso porque se puede hablar siendo así de todo, ¿no? O sea, por lo común o más frecuentemente. Entonces, este es uno de los tumores que urge la detección y el manejo temprano, porque la calidad de vida, no solamente de la visión, sino de vida del niño depende de la detección temprana. Sí. Y pues nomás aquí como dato, pues en el tratamiento que ya va a realizar el nivel del oftalmólogo, pues pueden recurrir a fotocoagulación, termoterapia, quimio o enucleación, dependiendo igual pues en el momento en el que se vaya o sea, se realiza el tamizaje y se detecte el retinoblastoma. Uh-huh. Y ahora tenemos el test de Bruckner o el del reflejo del ojo rojo pupilar, pues como ya mencioné, debe ser parte de la exploración básica pediátrica. Este se va a realizar en una habitación semioscura donde vamos a utilizar un oftalmoscopio. Bueno, el doctor en su video mencionaba, si pues no tenemos un oftalmoscopio, pues con un otoscopio. Y pues vamos a centrar la luz, o sea, vamos a ver al niño hacia ambos ojos y a una distancia de 50-100 centímetros del niño. Y en sí, pues va a consistir en verificar si hay la presencia del rojo pupilar en ambos ojos o qué tan intenso se encuentra. Y pues lo normal es encontrar, el hallazgo normal es la presencia del reflejo en ambos ojos. Si está ausente, como se puede ver en la imagen del medio, que ya podemos empezar a pensar que hay algo mal ahí, por ejemplo, la presencia de un retinoblastoma. Y, por ejemplo, en la imagen de abajo, que es un reflejo rojo abnormal en el ojo izquierdo que se ve blanco. Hay anécdotas en pediatría, ¿no? De que una foto familiar, cuando tenían el lactante 6 meses sentado al regazo de la madre, toman la foto, salen, antes las cámaras no eran como las de ahora, ¿no? Que ahora pueden
evitar ese foco rojo. Y Sí. salen focos rojos y el niño sale como el tercero que tienes acá, uno rojo y el otro con leucocoria. Y esa foto fue indicativa, fue la foto que ayudó a hacer un diagnóstico temprano de retinoblastoma. Gracias a la foto. Qué interesante. Entonces, viendo las fotos familiares, podemos haber visto si alguno tenía un retinoblastoma oculto. Ajá, o sea, con las fotos y cuando tienen reflejos. Ahorita bueno, cuando ya ven que ahora hay mucho Photoshop, si tu cámara hace rojo, le puedes hacer Photoshop y lo vuelve negro, ¿no? Y hay algunas que automáticamente eliminan el reflejo rojo. Entonces, esas pues no van a servir nunca para hacer un diagnóstico de, de la leucocoria, ¿no? Y si tienen una cámara, si no tienen el foco, está más difícil, ¿no? Si su cámara les permite ver el foco rojo, podrían tomar una foto al niño con los ojos abiertos, no parpadee, que es de la luz, y es muy clara la diferencia. Así como está este de aquí abajo, esa sí es clásica, así sale. Blanco, uno blanco y el otro rojo. O si fuera bilateral, les saldrían los dos blancos. Sí. A ver qué veo ahorita. Tenemos igual la clasificación internacional del retinoblastoma que va que se divide en A, B, C y D, y E. Y pues a grandes rasgos en el grupo A, pues va a ser los tumores pequeños que tienen un tamaño menor a 3 milímetros. En el grupo B, pues están los tumores un poquito más grandes, mayores a 3 milímetros, y también se pueden encontrar los tumores maculares. En el grupo C, pues aquí van a ser características la presencia de siembras focales o siembras localizadas. En el grupo D, pues van a aparecer siembras difusas más generalizadas, y en el grupo E, pues el tumor va a estar más grande, más extenso, más masivo, que puede incluso ocupar más de la mitad del ojo. Luego aquí tenemos una imagen de un retinoblastoma, como va progresando desde el grupo A hasta el grupo E. Ejemplo de cómo empieza de un tumor intrarretinal pequeño hasta un retinoblastoma masivo de la órbita, que incluso se puede decir que pues podría haberse extendido hasta el cerebro. Que esos pues pueden ser tratados con láser o con crioterapia. Por eso les digo, cuando les llega uno con el E o la última, vamos a ponerle F, pues ¿qué reto diagnóstico tiene? Ninguno, ya lo tiene allá a la vista, ¿no? No son los más frecuentes, son los más extremos, y por eso les toman foto. Pues como dicen, es foto del libro. Está peor el paciente. Tiene foto del libro. Ok. Y esto ya es todo por masas de retinoblastoma. No sé si quiere agregar algo más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antes de pasar a masas abdominales. ¿Continúa, doctora? Sí. Okay. Sí. Y ya por último tenemos las masas abdominales, que pues hay que tener en cuenta que se pueden deber a diversas patologías, ya sea de origen benigno o de origen maligno. Usualmente pues va a llegar un paciente, va a ser un hallazgo de manera ocasional, ¿no? Y pues usualmente en la consulta se va a presentar, el paciente trae a su hijo porque pues durante le estaba cambiando de pañales o en alguna o le estaba vistiendo, pues encontró la presencia de una masa abdominal ya palpable. Y pues estas, aparte de la masa palpable, pueden tener síntomas o también pueden presentarse asintomáticos. Y entre los síntomas, pues va a depender mucho si compromete algún otro órgano, por ejemplo, si tiene estreñimiento, si tiene vómitos, ejemplo, si tiene hematuria, si tiene ictericia, entre otros. Y pues para hacer este diagnóstico también hay que tener en cuenta con una adecuada anamnesis y también una adecuada exploración física,
Hay que considerar también la edad del paciente, el sexo del paciente, en dónde se encuentra la lesión y qué características tiene esa lesión, si se acompaña de dolor u otros síntomas. También hay que tener en cuenta el contexto general del niño y determinar enfermedades, si tiene enfermedades asociadas. También hay que considerar si las lesiones de características quísticas, sólidas o mixtas. Vamos a decir que se clasifica, por decirlo de una manera, en tumores retroperitoneales y en tumores intraabdominales o intraperitoneales. Entre los retroperitoneales, usualmente van a ser más predominantes en menores de 4 años y los intraabdominales más predominantes en mayores de 4 años. De estos masas abdominales, principalmente se van a deber a organomegalias, con el 57%, y el restante se puede deber a presencia de alguna neoplasia o un tumor o de alguna anomalía en el desarrollo. También si llegamos a considerar que la presencia de masas en otros lugares como en el cráneo, en los maxilares, en huesos largos, también si se acompaña de clínica de anemia o un hallazgo de anemia, si tiene presencia de adenopatías o petequias o equimosis, pues vamos a empezar a pensar en algo pues de origen más maligno. Y para hacer todas esas determinaciones, los estudios que más nos van a ser de utilidad van a ser ya sea el ultrasonido, la tomografía, la radiografía, y en caso de ya sospechar algo más maligno, pues pedir marcadores tumorales, que igual van a depender bastante del origen, la localización del tumor. En teología, pues hay que recordar que en los recién nacidos es más lógico pensar de que estas masas abdominales tengan un origen congénito. A cambio, por ejemplo, si en mayores de 1 año si aparecen en esas masas de manera súbita, pues ya podemos empezar a pensar también en algo de malignidad. En los recién nacidos, pues el 50% de las masas van a ser de origen renal, entre ellas puede ser una hidronefrosis, un riñón multiquístico, un tumor de Wilms, entre otras. Con un 15% luego van las masas gastrointestinales y también las masas genitales. Ya en un 5% pues se puede ver alguna masa hepática, biliar o una masa adrenal. También pues se van a estar las masas que no tienen retroperitoneales, pero no tienen nada que ver con el riñón y con las glándulas suprarrenales, como puede ser un neuroblastoma, un meningocele, teratoma, entre otros. Y pues aquí igual en la gráfica, en el cuadro de la derecha, pues igual menciona otras causas, ya sea de las genitourinarias, retroperitoneales, que pueden abarcar desde si son unilaterales o si pueden ser bilaterales. Y en el otro lado tenemos las gastrointestinales, que ya involucran las de a nivel intraabdominal. Si va a depender igual si afecta a nivel del hígado, de las vías biliares, del mesenterio, los intestinos o misceláneos de otras causas como quistes esplénicos, neuroblastomas, entre otros. Y ahora pues hay que tener en cuenta, como ya mencioné, la edad del paciente. Van a ser igual otros diagnósticos diferenciales, otros diferentes tipos de etiologías. Por ejemplo, si es de origen intraperitoneal, dependiendo de qué órgano está afectando, pues podemos pensar en alguna tumor maligno, un tumor benigno o alguna causa infecciosa, por ejemplo, en el hígado puede haber presencia de tumores malignos, ya sea primarios primarios, o también presencia de tumores benignos primarios, hepatomegalias, linfomas y todo eso. Y en caso de masas abdominales retroperitoneales, pues lo mismo. Vamos a pensar ya a nivel de si afecta a tumores malignos a nivel del sistema urinario o de las suprarrenales. También hay que tener en cuenta, pueden haber tumores de las gónadas o también en presencia de en afectación del sistema linfático y presentar linfomas Hodgkin o no Hodgkin, entre otros. No sé si quiere agregar algo más aquí, doctor. No, ya estoy leyendo lo que tienes, que es bastante información, ¿no? Sigue. Aquí pues la sintomatología pues no va a ser específica, igual va, como ya mencioné, que va a depender bastante de qué órganos van a ver comprometidos por esas masas abdominales si les está comprimiendo, ¿no?
Por ejemplo, entre los síntomas no específicos, pues el niño puede presentar pérdida del apetito, puede bajar de peso, también pues esto puede afectar su estado general. Y dependiendo de que si comprime otras estructuras, pues podemos tener síntomas relacionados a compresión gástrica como los vómitos, dolor abdominal, sensación de llenura, también si hay compresión intestinal, el síndrome de obstrucción intestinal con los vómitos, la distensión, el estreñimiento. Si hay compresión de las vías biliares o de la vesícula, pues el paciente puede presentarse con algún tinte entérico. También si hay compresión de las venas cavas, de la vena cava inferior, pues él puede presentar edema de miembros inferiores. También, si hay, ejemplo, el paciente puede presentarse con datos de disuria, hematuria, poliquiuria. Podemos pensar que está comprimiendo alguna vía urinaria. A su vez, pues igual pueden presentar síntomas relacionados a disfunción endocrina como hipertensión arterial, hirsutismo, hipercalcemia, u otros síndromes sistémicos como el síndrome de lisis tumoral, que es destrucción de las células tumorales, que como ayer mencionó mi compañera, igual se puede, o sea, son hallazgos que va a estar en el laboratorio, cuando se va a ver la hiperuricemia, la hiperfosfatemia o la hipercalemia. También, por ejemplo, si puede ver la presencia de los síntomas B de los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, ejemplo, la presencia de la fiebre, la pérdida de peso de más del 10% en los últimos 6 meses, que el paciente esté diaforético. Que pues en sí la sintomología a grandes rasgos no es específica, va a depender de los órganos y de los sistemas que se encuentren comprometidos por estas masas. Ujú. Ahora, con respecto al abordaje, ¿en quién vamos a realizar? O sea, ¿quién vamos a tratar como tal con masa abdominal y hay que estudiarle? Pues como ya mencioné, usualmente van a aparecer pacientes ya sea con la masa abdominal palpable, con o sin sintomatología. Entonces, esos pacientes, pues lo primero que vamos a hacer es, el primer paso es realizarle las maniobras de Valsalva. Si sale la Valsalva positiva, pues va a ser más un protocolo de hernia. Y si sale la maniobra de Valsalva negativa, nuestro siguiente paso es pedirle un ultrasonido o en su dado caso sería un ATAC. El ultrasonido pues se pide porque es lo que está más accesible, a diferencia de que ya sabemos de las ventajas del TAC para poder identificar mejor la localización de las masas, su extensión y si compromete otras partes. Pero iniciamos con el ultrasonido Sí. porque es más accesible y porque es sin riesgo, ¿no? Una tomografía siempre tiene radiación y mientras menos tenga, o sea, es mejor empezar con ultrasonido y luego orientar ya una tomografía o incluso una resonancia si sale el ultrasonido que es, por ejemplo, suprarrenal o que es una masa que necesita verse anatómicamente bien porque se piensa que sea quirúrgico, a lo mejor del ultrasonido nos brincamos a una resonancia de esa parte. Pero es correcto, como dices, es siempre iniciar con un ultrasonido. Sí. Y pues dependiendo de lo que encontremos en el ultrasonido, hay que pues saber si es un hallazgo de apariencia benigna o si es de apariencia maligna. Si ven ya es de apariencia benigna, pues se manda a cirugía. Pero si es de apariencia maligna, el siguiente paso va a depender de dónde se encuentra esta masa abdominal, si está a nivel hepático, si está a nivel de las gónadas o a nivel retroperitoneal con los riñones y las suprarrenales. Entonces aquí podemos pedir las alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica humana. Hay que tener en cuenta que la alfa-fetoproteína pues va a estar elevada ya sea en los de origen hepático o en los de origen gonadal. Y las de la gonadotropina coriónica humana va a estar elevada principalmente, además del embarazo, pero pues como son niñas vamos a pensar en un tumor de células germinales. Y pues si encuentran elevadas estos, ya es pasar a referir al paciente a cirugía. Y ahora pues para recordar que con respecto a la edad del paciente es lo que podemos empezar a pensar a qué nivel se encuentra el tumor abdominal. Por decir, si es un niño pequeño, un recién nacido, menor de 5 años, principalmente van a ser de origen
renal estas masas, como puede ser una hidronefrosis, un tumor de Wilms, o también puede ser por un neuroblastoma. Si son niños más grandes, por decir de arriba de 5 años, pues usualmente la etiología es un linfoma. Y ya pues niños adolescentes igual puede ser tanto un linfoma o puede ser un tumor de células germinales. Y como menciona aquí, pues hay que recordar que a mayor edad va a haber mayor riesgo de que sea algo maligno. No sé, doctora, ¿quiere agregar algo más aquí? No, está bien, está bien. Con respecto a la exploración física, pues aquí, bueno, aquí se propone un orden para la exploración del abdomen, donde primero pues se va a empezar con en el epigastrio, luego se va a pasar a explorar la parte de, bueno, la parte, bueno, se puede decir subcostal derecha, bueno, la parte derecha. Luego pues se va a empezar a explorar ambos flancos izquierdo y derecho de manera simultánea. Luego vamos a pasar al otro, se me acaba de ir el nombre, hipocondrio izquierdo. Y luego por último vamos a empezar a explorar en la parte pélvica a nivel del hipogastrio. Igual con respecto al lugar donde está localizado el dolor, es quien nos puede orientar qué órgano puede estar afectado. Por decir, por ejemplo, en la imagen A, en la zona periumbilical, pues ahí donde se encuentra el intestino delgado. En la imagen C, si el dolor se encuentra a nivel del subcostal derecho, que pues es la parte del área de Murphy, pues ahí está más o menos un dolor que tiene origen de la vesícula biliar. En la imagen en la D, y en el que se encuentra el dolor en la parte contraria en el lado derecho, en el lado izquierdo, pues ahí donde pues no sé, pensar si está afectado el vaso o se encuentra afectado el estómago. Y también, por ejemplo, si el dolor se encuentra en la parte baja a nivel de la fosa ilíaca derecha o hipogastrio, pues pensar en el punto de McBurney donde se encuentra el apéndice o el ciego, y ya se encuentra del otro lado en la fosa ilíaca izquierda, pues pensar en la afectación del recto sigmoides. Y aquí en el cuadro de abajo, pues van a haber distintos diagnósticos diferenciales y hay que tener en cuenta que esos van a igual a depender de en qué cuadrante se encuentra la masa abdominal. Y aquí están los diferentes diagnósticos diferenciales con respecto al cuadrante donde se encuentre. Y pues aquí solo hay unas imágenes de ejemplos de cómo se podría ver pues la presencia de una masa abdominal, que como se ve aquí en la totalidad del cuadrante superior derecho. Acá hay otras imágenes de radiografía API lateral, donde hay evidencia de opacidades de partes blandas en la zona paravertebral. Y aquí otra, en un ultrasonido de un quiste ovárico. A ver, en la primera, ¿lo blanco qué es? No sé, no mencionan, solo se menciona una gran opacidad homogénea. Pero debe ser algo, también en corazón se ve. Corazón. Y primero pensé que le habían puesto ovario, pero no, pues no tendría por qué estar el mediastino también. A menos que la radiografía estuviera manchada. Igual puede ser que no tenga mucha calidad la imagen porque la veo un poco como que borrosa. Ella que ocupa la total cuadrante superior así se ve allá sí, está rara la radiografía. O sea, no es una buena imagen. Porque la opacidad que tiene está fuera también de abdomen y hace difícil. O sea, yo creo que no es nada, no es nada importante. Pero se ve, lo que sí se ve, que la gran distensión abdominal está comprimiendo el tórax. O sea, es un niño que difícilmente pueda respirar y esa compresión también modifica la silueta cardíaca. Se ve una cardiomegalia. También podría ser que sea una malformación, que tenga malformación cardíaca también. Ahí se ve el corazón de huevo, casi como vimos en la clase de cardiopatía, ¿no? Y y se ve, pues sí se ve más hinchado el lado derecho, como dice abajo, que el lado izquierdo, pero sí está impresionante y de mala calidad la placa. La placa. En la otra, la que tienes la A, dice AP lateral,
Doctora, ¿está hablando? Sí. No, estoy tratando Ah. de ver la placa, a ver si le veo la lesión. Allá. No lo veo. Partes blandas. Pues yo no lo veo. Sería más bueno, en el lado derecho dice paravertebral, pero no sé si se refiere. Wait, ya no puedo hacerle más zoom. Esta parte de por allá. Lo que pasa es que las partes oscuras, las que se ven más oscuras, es aire de todo el intestino. Entonces, eso está sobre lo que es la columna y no se aprecia la diferencia. Si como la radiografía es de tórax, no es de abdomen, a lo mejor se está refiriendo a tórax, la lesión. AP lateral y respectivamente se evidencia partes blandas a nivel de paravertebral derecho. No alcanzo a distinguir. Veo la columna bien. Y acá tampoco. No alcanzo a ver lo que quieren mostrar. ¿Continúa, doctora? Sí, continúa. Y aquí tenemos otras imágenes de un niño que tiene un linfoma abdominal, que ya está afectando el líneon terminal, y pues aquí se puede visualizar las paredes engrosadas en la ecografía. Y en la otra imagen, en la B, pues ya se pueden ver múltiples lesiones hipoecogénicas de una lesión en nivel hepático. Y ya, pues, para ya terminar esto, pues hablar de los marcadores tumorales que nos van a seguir, que nos van a ayudar a orientar el diagnóstico y que también nos van a ayudar en el seguimiento de estas masas abdominales. Por ejemplo, en los hepatoplastomas, pues se puede pedir alfa-fetoproteína. En los tumores germinales, pues, como ya mencionamos, pueden pedirse tanto la alfa-fetoproteína como la gonadotropina clónica humana. También, pues, se puede pedir la LDH. En los linfomas, pues pueden utilizarse las beta-2 microglobulina o la NM23H1. Y pues los neuroblastomas, pues pueden ser de utilidad la dopamina, norepinefrina, entre otros, la como granina A y la enolasa neuronal específica. Y bueno, ahorita vamos a pasar a las preguntas. No sé si quiere agregar algo más, doctora. No, podemos pasar. Bien. En la primera pregunta, pues la verdad no estoy viendo manitas. El que quiera contestar, pues conteste. La primera es, en las siguientes radiografías, ¿qué es? ¿Es una lesión benigna o maligna? Yo diría que es benigna porque aparenta ser una lesión lítica y los bordes están conservados, o sea, están lisos. Y eso me da a entender que es algo más benigno. Sí, de hecho sí es benigna, solo que se ven como que ciertas, pues, como trabéculas, pero bueno, decían que sí era una lesión benigna. En la siguiente, pues, ¿cuáles son los síntomas más característicos del retinoblastoma? Decían que la principal era la leucocoria, sin embargo también se podría encontrar estrabismo, pérdida de la agudeza visual, pseudohipopro y sangre en la cámara vítrea igual, creo que mencionabas. Sí, muy bien. ¿Quién contestó la primera? Es que estaba yo viendo la placa y me quedé viendo si era benigno o maligna y ya no vi quién contestó. Cristian Huchim. Ok. Y la tercera es en los recién nacidos, ¿cuál es el porcentaje con el que se suelen presentar las masas renales? Que hay que recordar 55%. que son las... Sí, 55. ¿Quién fue Ruth? No, es No, Dani. Daniela. Sí, Daniela. No saliste. No salí en el... Ok, gracias. Y pues eso ya es todo, doctora. Pues bien, ¿alguna pregunta al respecto? Yo creo que no, porque hemos estado preguntando y no han hablado.
Entonces, podemos iniciar con líquidos. Aunque solo nos quedan menos de 15 minutos. Como quieran, si quieren lo dejamos para mañana. Para no estar cortando 10 minutos de la clase. Yo creo que mejor lo dejamos para mañana. Sí, doctora. Al grupo pasado les di una hoja donde, o sea, les subí una hoja al chat para que bajaran, donde hay los que ya vieron el video, allá están algunas cosas de los líquidos, como de mayores o menores kilo, bueno, ahorita le agregué la de Holiday Segar, y las soluciones como vienen en equivalentes de osmolaridad, y abajo habían ejercicios. Ahorita ya modifiqué los ejercicios para ustedes. No sé si lo quieran que se los mande desde hoy, aunque posiblemente no nos dé tiempo mañana de verlo, pero si quieren empezar a practicar, les puedo dejar la hoja. No vamos a empezar con eso, vamos a empezar con la clase de líquidos, y cuando termine la clase de líquidos pasaríamos a los ejercicios. Sí, doctora, está bien. Se los voy a compartir, les voy a subir entonces al chat para que lo tengan. Acabo de modificar los ejercicios para que, a ver si no tardo en subirlo. Ay, no lo agarro. Le voy a decir que lo cargue mejor porque no lo pasa. No lo está pasando. Ya está. ¿Lo pueden ver? Está en el chat. Sí, doctora, ya se puede ver. Pueden ver de bajar. Sí, doctora. Que como acabo de buscar los ejercicios, espero que no haya yo tenido errores, o sea, que no haya algo que esté mal, porque los acabo de terminar y no los revisé muy bien, pero de todas maneras, si algo no puse bien, lo podemos arreglar mañana. Y como les digo, primero vamos a ver la clase y luego seguiríamos con eso. Y si no terminamos, que yo creo que no, entonces el lunes ya sería bien revisar bien los de los ejercicios. ¿Ok? De acuerdo, doctora. Ok, doctora, gracias. Ok, entonces nos vemos mañana.